¿Qué es? Cortita, ahí, a la clave. Bueno, buenas tardes. Hombre, que me constaba que algunos estarían ahí todavía en la siesta. No penséis que por desplazarme hasta aquí, este punto un poco más alto, es porque quiero ser más do que vosotros. No, 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 es porque soy pequeñito. Mi madre me hizo así, y para que me vean hasta allá, y los que están en otras dimensiones y tal, mejor que me ponga un poco más elevado. Bueno, vamos a empezar. Y siempre vamos a empezar con una palabra de agradecimiento. A Mercedes, a Rosa, por una vez más se haber fiado de mí para hablar de unas cosas raritas. Pero es mi verdad, es mi opinión y es para eso que me han invitado. Muchísimas gracias. Segunda cosa es agradecer a todos los compañeros que me han precedido ya en este congreso, porque me han facilitado un montón la cosa. Han facilitado un montón la cosa. Por ejemplo, me acuerdo que no he tenido la posibilidad de verla por completo, a la conferencia de José Arroyo, pero su tema es muy interesante. Él hablaba de una conciencia, él hablaba de una nueva conciencia, era alguna cosa como integración, coherencia y nueva conciencia. Y le agradezco porque ha marcado la pauta, el objetivo. Mira, lo estoy siguiendo, ¿eh? Lo estoy siguiendo. Enseguida hemos tenido a Clara que nos enseñó desde su experiencia a tomar conocimiento de la percepción exterior a nosotros, el conocimiento que hay fuera. Y eso, para los que me han estado aquí ayer por la noche, y yo hablaba de que mi perspectiva de la conciencia es como si estuviéramos delante de un triángulo, ¿va? 3 puntos. Un punto es uno se considera consciente cuando tiene una percepción del entorno, ¿verdad? Sea porque conocemos a otras personas, sea porque aprendemos algo. Y Clara, desde su experiencia, enseñó que ahora estaba estudiando el espiritismo y tal, y encontraba algunas cosas, aunque sea una profesora de literatura, ¿vale? Muy bien, encantado. El mundo es sistémico, ¿eh? El mundo es sistémico, ya veremos. Después hemos tenido a nuestro compañero Antonio Lledó, que le agradezco mucho porque en estos 3 triángulos, estamos hablando del primero, que es conocer al entorno, otras opiniones. Pero tenemos un otro que es también el autoconocimiento. Uno también se considera consciente cuando invierte en su autoconocimiento. Conócete a ti mismo, ¿verdad? Y claro, dentro del espiritismo también uno considera a otro que es una persona consciente cuando enseña conductas de bien portarse, ¿verdad? Es por eso que el espiritismo es filosofía, es ciencia, y ¿cuál es la finalidad? Por definición, ética, filosofía moral, consecuencias morales, es condiciones de bien portarse. Es para eso que existe el espiritismo. Y tenemos los 3 puntos. Y entonces, Antonio Lledó complementó muy bien no solo este punto que Clara empezó, porque nos llevó a tomar conciencia de muchas interpretaciones que hay sobre qué es conciencia. Hemos escuchado ya hoy aquí que nadie tiene una definición única de conciencia, y no creo que vamos a tener, pero tenemos unas pautitas, unas percepciones, ¿vale? Y Antonio lo ha puesto como que un viaje por el conocimiento que tenemos hoy, en el siglo XXI, de las varias interpretaciones que hay de conciencia y tal. Muy bien. Gracias, Tony. Después hemos tenido, por un cambio con nuestro amigo Moacir, hemos tenido a Silvia.
Silvia, que esta ya tocó más, en mi opinión, tocó más el otro punto de la ética. ¿Os acordáis? Unos vídeos y enseñaba unas conductas, ¿vale? Bien portarse, una aplicación. Eso también es ser consciente. Muchas gracias, Silvia. Esta mañana hemos escuchado a Nelly. Y Nelly nos habló leyes morales. Leyes morales, ¿qué es esto? Leyes de bien portarse. Nos habló un poco de cómo se forma esto. Esto también es ética. Y nos vamos a dar cuenta que los responsables por deducir las leyes morales somos nosotros, no es Dios. ¿Eh? Cuidado. La ley de Dios nadie la conoce. Nosotros es que mirando a los efectos, remontando de los efectos a las causas, vamos deduciendo leyes. Por eso cambia. Ya veremos. Al final de nuestra conferencia os enseñaré un caso práctico. Muy bien. Muchísimas gracias, Nelly. Después hemos tenido a mi compañero Roberto. Y Roberto, en este punto de conocer el entorno, yo me he fijado en particular en el principio de su conferencia y en el final de su conferencia. Si os acordáis, él habló, primera cosa, desde el siglo XVII hay una persona que habla que hay que hablar con los muertos. Interesante, muy bien, para ser un ser consciente, para aportar más capacidad consciente y tal. Y al final, él enseñó cómo se puede coger algo desde ahí. Entonces, es decir, en este apartado de conoce el entorno, él nos llevó para una otra dimensión. Pero aquí me estoy a meter en la física cuántica, ya hablaremos, ya llegaremos a así, ¿eh? Pero antes, después de esta maravillosa conferencia que mucho agradezco a Roberto, vino nuestro compañero y amigo John, y él ha contribuido en un puntito. El mundo es sistémico, el conocimiento es sistémico. Es decir, cada uno ve la realidad según una versión. Llamamos de verdad. Nadie es dueño de la verdad absoluta o realidad. Nadie. No tenemos capacidad para entenderla. Solo Dios. Lo que ocurre es que miramos a la realidad según una versión. Ya os enseñaré también a qué llamamos verdad. Y Ion nos ha traído una versión de la realidad de nuestros siglo XX, siglo XXI, las experiencias cercanas a la muerte. Si Roberto nos enviaba después de la muerte para también añadir un poco más de nuestra conciencia, Ion y referenció a un compañero que no es espírita, pero tiene trabajo hecho, Pim Van Nommel, enseñó que también hay allí un puente entre no estás muerto, estás casi muerto, no estás vivo, estás casi vivo, las experiencias cercanas a la muerte, donde también se puede coger conocimiento para añadir nuestra conciencia, porque muchos pasamos por ahí. Muchísimas gracias, John. Bueno, y ahora ya por la tarde hemos tenido a mi compañero Moacir, que insistió también en la naturaleza de la realidad. Hemos visto que vivimos en un mundo probabilístico. No hay sí ni no, puede haber sí, no, no sí, como se quiera. Parece una especie de una esquizofrenia cuántica. Ya hablaremos un poco más de esto. Somos a la vez partícula y onda. Y bueno, es así. Y nos ayuda ¿en qué? En este triángulo nos ayuda no solo a conocer la realidad exterior,
tornarnos conscientes, pero también el autoconocimiento, porque al final nosotros, nuestro cuerpo físico por lo menos, y el perispíritu creo que también, tendrá estas partículas que son a la vez onda y partícula, y eso va a dictar matemáticamente la existencia de, por lo menos hasta ahora, 7 más dimensiones bajo el nivel subatómico, 7 más 4 en el mundo macro, 4 porque el tiempo también cuenta, ¿vale? 7, 4, 11 en este universo. Pero también, para explicar esta esquizofrenia cuántica, hay que admitir la posibilidad de universos paralelos. Muchísimas gracias, Moacir. Además, a ti también la alfombrita esta roja que me ha extendido, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a nuestra conferencia. Ella va a invertir fundamentalmente en 2 pautitas de este triángulo y va a terminar con incidencia en la finalidad. Finalidad moral, ética, reglas de bien portarse justificadas, filosofía, y vamos a invertir en el conocimiento, la conciencia de lo que hay alrededor nuestro, el conocimiento que hay alrededor nuestro, conocernos también a nosotros, bajo una dirección que... Este compañero, Marcel Proust, vivió en el siglo XIX. Nació un poco después que Kardec falleció. Era un escritor. Y en una de sus obras, Marcel Proust dijo esto. ¿Os suena? Es que el verdadero viaje de la descubierta, de darnos cuenta, tornarnos conscientes de la realidad en que vivimos, no en el tiempo que vivimos ya no es descubrir tanto una pieza más, una tierra más, como sería en el tiempo de los descubrimientos, pero verla con nuevos ojos. Y es eso, el paseo que vamos a hacer es ese. Vamos a revisitar, por definición del espiritismo, es filosofía, vamos a revisitar cómo hubo un ver la realidad en ese viaje del descubrimiento con nuevos ojos, desde el siglo XIX hasta hoy. Cómo en términos de experimentación, de ciencia, que el espiritismo lo es, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué aportes hay más? Pero nunca olvidando lo más importante, ética. Todo este esfuerzo solo sirve en el espiritismo para deducir reglas de bien portarse. Es lo que dice que es el espiritismo. Una obra de iniciación del espiritismo dentro de las 11. Es una dentro de 3, hay 3 de iniciación, esta es una. Es la única que tiene las 2 únicas definiciones que Kardec nos deja del espiritismo. Esta primera, como ves, habla de ciencia, habla de filosofía. Cuando vamos a la comprobación, habla de la interacción con el mundo espiritual. Roberto hablaba con los muertos. John hablaba con los que están en una experiencia cercana a la muerte y tal. Bueno, vale. Y al final, ¿qué? Para sacar desde ahí consecuencias morales. No se hablaba de ética en el siglo XIX. Es más tarde que la filosofía moral toma el nombre de bautizo, de ética de hoy, ¿vale? Pero es esto, es para esto que existe el espiritismo. Una otra definición, la segunda y última que Kardec nos deja, es esta más centrada en la parte práctica, ¿vale? De la comprobación como ciencia, que es, trata de la naturaleza, estudia la naturaleza, origen, destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Vamos a usar ahora unos nuevos ojos. Solo va a cambiar un poquito más. Porque desde el siglo XIX hasta hoy hubo el cambio en la filosofía, en varias ramas. Una se pasó a llamar ética, que es filosofía moral.
la justificación de las reglas debía importarse, pues podríamos componer una definición como esta. Es una filosofía con base científica y consecuencias ético-morales que tiene como finalidad la investigación de la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como de las relaciones comunicables. ¿Qué hemos añadido aquí? Solo esto. Ya estamos mirando la realidad con nuevos ojos, ¿verdad? No cambió nada del contenido, no cambió nada. Pero sí, con la evolución nuestra intelectual, hemos organizado de una forma distinta. También hay una cosa interesante. La palabra espiritismo a veces se escucha decir que fue Kardec que la creó. No es verdad. No es verdad. Os sugerencio que si apuntáis vuestro teléfono para este QR code, llegáis a esta página, Making of American Books, y si escribís ahí, es un sitio de internet donde damos, por ejemplo, espiritismo, y vamos a ver obras que antes de 1855, por así decir, porque Kardec solo se empieza interesando por el espiritismo, las reuniones mediúnicas, en 55, 2 años antes que saliera el libro de los espíritus, si escribimos, búscame ahí si esta palabra ya constaba de alguna obra. Sí, encontráis por lo menos 3, estas 3 que aquí están. Se va un poco para atrás, esta 50, esta 54, esta también 54. Os dejo para que vosotros... Entonces, ¿qué quiere decir? Es un neologismo, no fue creado por Kardec, pero Kardec era un ser de una honestidad muy fuerte. Notad, para los que hablan, está aquí Jacques, aquí personas que entienden francés. Bueno, cuando cambiamos del inglés a una lengua, un idioma latino, lo que hicimos, si en inglés era, la palabra esta era espiritismo sin la E final, empezando por una S, para traducirnos, que terminó siendo en castellano o en portugués, una E inicial y una vocal O al final. Mirad lo que es la palabra en inglés, en francés, perdón. De cambio de inglés a francés. La honestidad de Kardec hablando por sí sola. Una nueva mirada a la misma realidad. Muy bien, seguimos. Nos vamos a la cuestión de la filosofía. Y para entender la filosofía hay que entender también la diferencia que hay entre realidad y verdad. Hemos hablado ya de alguna forma. Tenemos que ir a ver cómo el espiritismo se comporta, qué características tiene, que lo pueden clasificar como filosofía. Y al final miramos a los conceptos filosóficos, a ver, los conceptos filosóficos de base, cuál de ellos o cuáles tiene una naturaleza esencialmente filosófica, o si hay algunos que, más allá de la filosofía, pueden seguir para la experimentación, la ciencia. Sí que hay, pero no son todos que pueden ir a la experimentación. Nos vamos aquí, que es así. Esta diferencia entre verdad y realidad, vamos a matizar un poco. Decía señor Platón, hace unas centenas de años antes de Jesús, unos 400 años por ahí, decía que él era el padre de la filosofía, decía esto, es que la filosofía es el amor al saber. Y él, a continuación, decía que el saber es la búsqueda, no es por casualidad. Búsqueda tiene un dinamismo, ¿verdad? Es que no se queda ahí, sigue. La búsqueda del conocimiento. Bueno, y además él decía que el conocimiento al final es la búsqueda continuada de la verdad. Entonces la verdad no es la realidad, no es la verdad absoluta, ¿verdad? ¿Y queréis ver cómo no lo es? Es que la verdad absoluta es inconcebible para el hombre, un ser aún perfecto. Por eso es que vemos
temos hipóteses que se cambiam a tesis e, passados uns anos, essa tese é revisada e aparece nova. Os vou ensinar um caso muito sencillo. Se usides a plaga, visitad este. Un justo homenaje al señor Nikola Tesla, que además ahora hay un coche, que tengo uno, que con este nombre, pero esto es en el Museo de la Ilusión de Praga, pero hay en varias capitales. Y es decir, lo que sabe, lo que está ahí, se pone desde este rincón, de este punto, y observa que la cara de Tesla sale, pero hemos visto que si vas para otro ángulo, no ves la cara de Tesla, ves otra verdad, otra versión de la realidad. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, por ejemplo, esta verdad, tenemos esta verdad, es diferente, y nosotros que llevábamos un móvil que tenía vídeo y tal, hicimos esta verdad que está aquí al medio. Bueno, entonces lo que quiere esto decir, nada más, nada menos de que esto, ¿verdad? Ahora nadie se tome como dueño de la verdad. Siempre podemos aprender con la verdad del otro. Y esto es una característica de la filosofía y es una característica del espiritismo también. Si es filosofía, no es dogma, no tiene nada de esto. La verdad absoluta hemos visto ya que exige una perfección, perfecto no hay nadie, solo Dios. Incluso en las obras que creamos, como esta del señor Tesla, nosotros, el hombre que la ha creado, no logra cogerla toda. La perfección sería Dios, y el hombre está muy lejos de entenderlo. La filosofía, a veces, ¿os acordáis que Platón decía? No trabaja con la verdad, sino con el conocimiento que es la búsqueda continuada de la verdad. Entonces el espiritismo, si es filosofía, tampoco trabaja con la verdad, pero tan solo con la búsqueda continuada de la verdad. Y dentro de la filosofía, de las ramas actuales, que es, bueno, es ética. Las consecuencias morales de la definición, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Para sacar consecuencias morales. Y vamos a ver cómo Kardec enseña este pensamiento filosófico. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. O fato não me pareceu radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre corpos inertes e fazer que eles se movam. Toque, 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 toque. Pelas batidas as paredes falaram, e na Europa até as mesas giraram pra lá e pra cá, apontando as letras no alfabeto, ora no chão, ora no alto, no teto, formando frases, respondendo às questões. Quem é que estava por trás disso? Alguém se preocupou com isso e começou a
intenção. E foi assim que Allan Kardec observou como é que tudo acontece no intercâmbio entre nós e o além. Desenvolveu aquela nova ciência com muito estudo, muitas experiências. Agora pela voz, pela caneta, não é preciso mais usar a prancheta, pois até mesmo pela intuição, nossos amigos espirituais sempre nos trazem as lições de paz, saudade, incentivo e muito mais, muito mais. Buscando justificaciones de los efectos, se va remontando a las causas. Esto es filosofía. Es un proceso mental con la razón que estamos buscando justificaciones para una creencia que se tiene por verdadera. Ve cómo el espiritismo nace filosófico, como cualquier ciencia. La ciencia es hija de la filosofía, todas, sin excepción. Entonces, dentro de los conceptos filosóficos, la realidad nadie lo conoce. Si ides a Wikipedia, por ejemplo, la española os va a contar 12 bases filosóficas. Aquí estoy enseñando 5 más conocidas. Si ides a Wikipedia portuguesa, ides a encontrar 19. ¿Y qué es la realidad? No lo sé. Hay estas versiones. Bueno, vamos a coger una versión de la realidad. Es suficiente para enseñar esta nueva conciencia que debemos tener en nuestro ciclo. Aquí tenemos un Dios único, una causa primera, existencia del espíritu inmortal, comunicabilidad de los espíritus, reencarnación, pluralidad de mundos habitados. Y todas estas se pueden llevar a la experimentación. Esta, solo por la razón se llega. Continúa a tener una naturaleza filosófica. Si pudiera tener una naturaleza científica, significaba que estábamos delimitando a lo que es no limitable. Kardec lo reconoce en el siglo XIX y hoy también. A existência de Deus, o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Este é o melhor conceito que a nossa limitada inteligência pode fazer daquele que criou o universo. Ao longo das últimas décadas, os cientistas de todo o mundo têm vindo a fazer descobertas que claramente apontam para a existência de um Criador inteligente responsável pela concepção de todo o universo. Muitos acreditam que a totalidade do universo é obra do acaso, veio do nada. Mas se meditarmos com seriedade, o nada não poderia criar o universo, já que o nada apenas produz nada. Qualquer coisa que comece a existir tem que ter uma causa. Amigos, este silogismo ya existía en el siglo XIX con Kardec y hoy sigue. Sigue. Vivimos en un mundo causal y no casual. Y al respecto de Dios, tiene que existir. Tiene que existir un creador primero que no ha podido tener principio, aunque nuestra inteligencia se rompa para entender que hay un ser, una entidad que no ha tenido principio. Pero sí, ese es que es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Nosotros hemos tenido un principio, Dios nos lo ha creado, no tenemos un fin, somos inmortales y no somos eternos. Bueno, y esta de
todas estas bases filosóficas es la única que solo por la razón llegaremos. Muy bien, pero las otras, sí, estas podemos ir. Era lo que llamaré sencillamente el buen sentido encarnado. Aplicadas sin cesar a su obra las indicaciones íntimas del sentido común. Ese estudio, que fue lento, difícil y complejo, debe ingresar ahora en un periodo científico. Ese método debe tomar los fenómenos de orden misterioso que hemos presenciado para disecarlos, medirlos y definirlos. El espiritismo no es una religión, sino una ciencia. Hasta pronto, mi querido Allan Kardec. Hasta pronto. Hemos escuchado a un excerto, una pequeña parte, de uno de los 4 discursos en el día 2 de abril de 1869, cuando Kardec en su funeral fue para un cementerio en París, no donde está ahora, ¿okay? Ahora está en Père Lachaise, pero primero fue para otro cementerio más cerca. Y Camille Flammarion, un astrónomo, además médium, ha producido este discurso de que hemos sacado. Había ya en la conciencia que el espiritismo es una filosofía y es una ciencia. Y si es una ciencia, tiene que pautarse por el método científico. Ya veremos evidencias científicas de hoy. ¿Qué es esto del método científico? Pues es justamente esta espiral. Uno hace unas observaciones, mira, hace unas preguntas para caracterizar mejor y desarrolla unas hipótesis, pequeñas justificaciones, primeras justificaciones, filosofía completa, como al respecto de Dios, ¿vale? Creencia, justificar la creencia verdadera como Platón la decía. Después que tenemos unas verdades, varias, para explicar la misma observación, vamos a sujetarlas a experimentación, buscando comprobación. Si se repite, si se puede sacar desde ahí, en las mismas condiciones, se puede sacar unas pautas, unas leyes, unas reglas, sin nada tener de absoluto. Transformar las hipótesis en por lo menos una tesis, sin nada tener de absoluto, ¿vale? Y claro, en el espiritismo se usa una herramienta, mediunidad y un proceso llamado control universal de la enseñanza de los espíritus, que busca la concordancia de opiniones, como en cualquier ciencia de observación. La astronomía también la hace lo mismo. Yo como astrónomo miro a un punto celeste que va a pasar esta noche, desde mi telescopio, y veo por el color, por el tamaño que vengo en las gafas y tal, me parece que tiene hierro y tiene una dimensión X y tal. Vale lo que vale mi verdad tan solo. Si queremos tener credibilidad científica sobre esta información primera, ahora tengo que invitaros a vosotros que estáis interesados en la astronomía también, y apuntáis vuestros telescopios para allá y validáis, confirmáis o no los detallitos, mi verdad. Cuantos más detallitos de mi verdad vosotros sean capaces de confirmar, más validez científica tendrá esos detallitos. Pero todos conocen, por ejemplo, al telescopio Hubble, que está fuera de la atmósfera. Mientras los que usamos aquí y que miramos a un cuerpo celeste en el espacio que tiene la atmósfera y que va complicando la imagen, va borrando un poco la imagen que obtenemos de ese cuerpo celeste, pero fuera de la atmósfera se ve desde una foto de Hubble sobre sobre la misma realidad, tiene otra verdad distinta. Y el espiritismo lo mismo, lo que hace que se escuchan a espíritus, una pregunta, estamos a escuchar opiniones, verdades de los espíritus.
se mete la mediunidad, pero se tiene que meter con el control universal de la enseñanza de los espíritus. Es decir, como los astrónomos, buscar la concordancia de los espíritus. Por ejemplo, escuchamos a 10, por lo menos estadísticamente, si es un asunto nuevo, que 6 estén de acuerdo para que salga una tesis. O si es algo que viene a denegar una verdad, una tesis anterior, que sea una mayoría cualificada, una mayoría absoluta, en vez de 6 en 10, que sean por lo menos 8 en 10. Yo sé que mucha gente no lo hace, prefiere escuchar y son espíritus, son sabios. No, somos nosotros. Muy bien, y eso mismo nos enseña, por ejemplo, esta obra que mucha gente juzga que tiene una connotación religiosa, además dogmática y tal, el Evangelio según el Espiritismo, pues, y de la introducción, él explica cómo funciona el control universal de la enseñanza de los espíritus entre introducción y capítulo 1, y de, por ejemplo, al capítulo 19, la fe mueve montañas, en el ítem 7, él os dice que la fe fuerte es aquella que puede hacer frente a la razón en cualquier edad de la humanidad. Esto, mis amigos, es filosofía. No es quedarte con la primera información porque es una entidad sin cuerpo, ya es un sabio. No, solo no tiene cuerpo. Y claro, cuando nos vamos para el laboratorio espiritista, donde vamos a usar la mediunidad, escuchando opiniones, a verdades de otros, si os fijáis en esta obra, el Libro de los Medios, otra de las obras de la codificación fundamental, muy dedicada a la parte experimental, ideal al capítulo 20, ítem 230. Y hay ahí una afirmación de un espíritu elevado, Erasto, que dice así: más vale rechazar 10 verdades do que creer en una teoría errónea. ¿Vale? Tenemos que hacer, si queremos ser serios, tenemos que hacer. Aunque nos guste mucho esta hipótesis, esta nuestra verdad, esta afán que tenemos de esta verdad, ¿vale? Y por fin, darse cuenta, como viene en la Génesis, Kardec afirma en la parte primera de la Génesis los caracteres de la revelación espírita. En el párrafo 55 él dice esto: el espiritismo como ciencia va al lado de las otras. Si en algún momento una mejor verdad, una mejor justificación de un determinado fenómeno, una mejor opinión se revele, el espiritismo aceptará. Estas son características de filosofía y de ciencia, y el espiritismo se tiene que sujetar a esto. Bueno, evidencias científicas, estas que vienen de la comprobación. Kardec construyó toda la codificación fundamental basado en concordancia de opiniones, no solo de los espíritus, seres sin cuerpo, pero también la suya y de los otros. Nosotros tenemos también nuestro conocimiento. Y al respecto de estas 4 bases, vamos a hacer un repaso por la historia, como hicimos con Dios. Vamos a empezar escuchando a Kardec, y vamos a ver cosas que hemos escuchado aquí en esta sala, en este congreso hoy. Empecemos por la existencia de los espíritus. Vamos a ver lo que Kardec, cómo llegó, y vamos a recuperar las experiencias cercanas a la muerte, que es típico del século XX y XXI. Os espíritos revestem temporariamente invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. A alma é espírito que encarnou e, portanto, ser imaterial e individual que reside em nosso corpo e a ele sobrevive. Conseguimos pontos do Central Park com o médico-chefe da UTI, Dr. Sam Park. Eu sei que você fez uma quantidade enorme de pesquisas sobre o assunto. Sam estudou mais de 100 sobreviventes de paradas cardíacas. Pessoas que estavam tecnicamente mortas e que voltaram à vida. Algumas delas voltaram com profundas experiências.
Uma das coisas que você menciona e eu achei extremamente fascinante é a ideia de que, mesmo sem atividade cerebral, as pessoas voltam contando essas experiências. Tem como isso ser explicado? É importante compreender que, quando uma pessoa está morrendo e se torna um cadáver, é só nesse momento que as células dentro do corpo começam a passar pelo processo da morte, o que pode levar horas, se não até dias. E, na verdade, temos esse espaço de tempo em que podemos trazer a pessoa de volta à vida. E as experiências que elas tiveram nos dão uma indicação de como e quando a humanidade passa pela morte. E os religiosos acreditam quase todos que quando você morre é apenas no sentido corporal. A sua essência, a sua alma continua. Existe algum apoio científico para a ideia da alma? Hoje em dia chamamos a alma de consciência na ciência. Então podemos testar essa teoria científica e ver se essa consciência continua ou se ela acaba. Isso prova, pelo menos, que quando uma pessoa morre, essa parte que nos torna o que somos, a psique, a alma, a mente, a consciência, ou como você quiser chamar, ela não é aniquilada. Ela não desaparece no ar, ela continua pelo menos no início da morte. É sério? Com certeza. Ela continua quando o cérebro não deveria estar funcionando e quando uma pessoa está passando pela morte. Muy bien, estáis sintiendo una concordancia con lo que Ion esta mañana nos hablaba de este señor Pim Van Lommel, este cardiólogo que tiene ese estudio de 344 casos de paradas cardíacas seguidas de parada cerebral y 62 han resucitado positivamente. ¿Ves? Empieza a ver. Es este señor que dice que la conciencia es no local. Nosotros llamamos espíritu o alma, como queramos. Hay un principio inteligente que sigue, que da la condición de inmortales que nosotros somos. Muy bien, y ahora nos pasemos a la comunicabilidad de los espíritus. La comunicabilidad de los espíritus se producía en el siglo XIX con exclusividad a través de la transcomunicación mediúnica de medios, pero hoy se produce también a través de la transcomunicación instrumental, a través de aparatos electrónicos. Claro que en tiempo de Kardec no existía y la electricidad ni siquiera se sabía muy bien para qué sería. Vamos a ver un repaso por el tiempo. Tempos depois, fui convidado a assistir às experiências que se realizavam na casa do Sr. Anderson. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia algum fato que necessariamente decorria de uma causa. Dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo que a alma dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. Mais tarde, quando vi que aquilo constituía um todo e ganhava as proporções de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day, and heard the voice of her daughter, Kathy, disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorlund of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claim to have communicated with the dead using instruments of modern technology,
such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon instrumental transcommunication, or ITC. Bueno, hoy por hoy, mañana habrá otra verdad. Hoy por hoy se conocen por lo menos 3 ramas: la de las voces anómalas, imágenes anómalas, como hemos visto, y también textos en ordenadores, teleimpresores y todo eso. La moral es la regla de bien portarse. Y ahora, al final, han dicho, perdón. ¿Qué definición puede darse de la moral? La moral es la regla para portarse bien, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios. El hombre se porta bien cuando todo lo hace con la mira y para bien de todos, porque entonces observa la ley de Dios. Pues, pero, ¿alguno de vosotros conoce la ley de Dios? ¿Dios eligió a alguno de nosotros para le decir al oído cuál es su ley? No. Los espíritus nos dicen claramente, la moral es un producto de un hecho inteligente, que es observación, interpretación de hechos, buscando deducir unas pautitas, la moral. Este hecho no es perfecto, ¿verdad? Si nuestra inteligencia no es perfecta, aún perfectible, ¿cómo puede producir una enseñanza incambiable que no cambia? Ejemplo, estoy mirando a señoras aquí con pantalones. Mi madre hace 60 años le gustaba mucho usar pantalones, pero solo en casa. ¿Por qué? Porque si saliese a la calle con pantalones, ¿qué ocurriría? Eso es inmoral, es mal portarse, ¿verdad? Y hoy, ¿alguna de vosotras piensa que es mal portarse? ¿Qué pasó aquí? El desarrollo intelectual generó una mejor regla de bien portarse. Estas señoras, hoy por hoy, si se desplazan a Afganistán, ¿qué le va a ocurrir? Es crimen, inmoral. Vale, ¿qué pasa al final? Hay muchos ejemplos. En el libro de los Espíritus tenéis el ejemplo de la pena de muerte que os sugerencio. Muy bien, y eso es muy importante para mantener la solidez de la doctrina. En el porvenir, una primera condición es indispensable: que nuestros escritos no den palo a interpretaciones contradictorias. Una segunda condición es no salir del círculo de las ideas prácticas. La tercera condición, en fin, es no se inmovilizar en el presente. Esto que hemos escuchado viene en Revista Espírita, 1868, en diciembre, Constitución Provisional del Espiritismo. También está reproducida en Obras Póstumas, que no es una obra de la codificación fundamental, pero es la autoría de Kardec, y nos dice esto exactamente. Y en particular, progresivo, deducir nuevas reglas de bien portarse mientras vamos desarrollando nuestra capacidad intelectual. No nos inmovilizamos en el presente. No se inmovilizar en el presente aceptando nuevas, desde que justas. Ojo, no se va a denegar una cosa que Kardec obtuvo con la concordancia de los espíritus, con el método, con el rigor, solo porque viene un espíritu ahora recién que habla muy bien y tal, y le vamos a hacer caso. No, va a sujetarse al control universal de la enseñanza de los espíritus. Vamos a terminar con una comparación entre una cosa que es dogmática y una cosa que progresa. Y de saber, su autor es curioso. Su autor es un teólogo. Vamos a terminar con esto.
el autor. Mis amigos, era esto que tenía para vosotros. He consultado estas referencias todas, que podéis mirarlas si quisieres. Nuestro libro Pensamiento Sistémico y Espiritismo, que está disponible también ahí. Bueno, tenemos, y también está disponible digitalmente. Tenemos un canal de Espiritismo JG donde publicamos muchas conferencias y tenemos gente que nos ayuda aprendiendo con sus verdades, contrarrestando verdades, que tiene también su versión en Facebook, y tenéis aquí mi email si queréis escribirme para alguna cosa que tengáis. Y bueno, esta fue mi aportación para mi verdad de cómo veo la conciencia, ese triángulo, ¿os acordáis? Darse cuenta de la percepción exterior del conocimiento que va por ahí, una. Autoconocerse, dos. ¿Para qué? Para deducir mejor el bien y el mal. Muchísimas gracias.